Bueno, vamos a compartir un pequeño pensamiento de la palabra de Dios. Hay algo que a mí me encanta y es saber que es una palabra que tiene el poder transformador, ¿cierto? Podemos escuchar muchos discursos de la parte secular, de la parte filosófica, pero ninguno va a tener un impacto tan poderoso en nuestra vida como es la palabra del Señor. Amén. Y eso me parece algo grandioso. Dice la palabra del Señor en Éxodo 14, el versículo 15, Éxodo capítulo 14, el 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Y estamos hablando de un programa de oración, de todo un proyecto que se ha desarrollado y que Dios ha bendecido en torno a la oración y muchas otras cosas más que han sido de gran bendición a nuestra vida. Y estamos leyendo en la palabra del Señor un episodio que es cuando Faraón persigue a Israel, ¿cierto? El Señor los sacó de Egipto y les había prometido una tierra donde fluía leche y miel y los había sacado y los llevaba en pos de esa promesa, pero en ese viaje se encontraron con un mar, con un gran obstáculo, ¿cierto? Y era que venía un pueblo, un faraón y todo su ejército persiguiéndolos, pero enfrente de ellos tenían un mar que no sabían cómo abrir y que no sabían cómo cruzar. Y de pronto que si con sus fuerzas lo hiciesen, pues obviamente no iban a lograr salir de las garras o de las manos de Faraón. Y Moisés y el pueblo estaban tal vez clamando al Señor. Y el Señor había prometido ir con ellos y había prometido estar con ellos y había prometido librarlos. Entonces, en medio de ese clamor, Dios responde a Moisés y le dice, ¿por qué clamas? Dile al pueblo que marche, ¿cierto? Y nosotros debemos pedirle al Señor esa sabiduría para entender cuándo debemos clamar y cuándo debemos actuar. Porque siempre creemos que todo es oración, 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 pero no. De la oración es necesario pasar a la acción. Y los dos están muy ligados. Y cuando el pueblo empezó a marchar, el mar empezó a abrirse y cruzaron el mar. Lo cruzaron ellos, sus hijos, su familia, en el mar y lo cruzaron seco hasta cuando ya el último del pueblo de Israel había pasado y los egipcios también pensaron que lo iban a lograr, el Señor ya cerró y ahogó a todos los egipcios. Pero eso pasó cuando ellos empezaron a actuar. Hay situaciones en nuestra vida, tal vez tienes situaciones en tu vida que haces mucho tiempo, estás clamándole al Señor. A veces los hermanos dicen, Señor, bendíceme con un trabajo, Señor, pero ni siquiera hacen la hoja de vida para ir a pedir un trabajo. Ya oraste, pero para ver las puertas abiertas tienes que empezar a actuar. Señor, es que sé hacer esto, pero no sé cómo. Empieza a hacer, si tienes algo en tus manos que sabes hacer, empieza a hacerlo. Y cuando tú empieces a hacerlo, el Señor va a empezar a abrirte puertas y va a empezar a obrar a favor tuyo. Pero no va a pasar si tú no sales de la oración a la acción. Hay muchas mujeres que tienen sus esposos inconversos y que claman y que dicen, pero cuando el esposo llega a la casa, lo que hacen es, en vez de mostrarle lo grande que es Dios, empiezan a quejarse, empiezan yo he visto muchos casos que yo digo, pobrecito, qué pesar, porque en vez de hacer eso que con el ejemplo, como dice la Biblia, se ganen al esposo, es todo lo contrario, con el ejemplo les dicen jamás, ellos dicen jamás quiero ser cristiano, jamás quiero vivir esa vida. ¿Por qué? Porque no concuerda lo que pides al Señor con lo que haces. Amén. Entonces debemos tener esa coherencia. Cuando quieres ver victoria en tu vida, ora, es muy fundamental, es muy necesario. Pide la bendición al Señor, pero también es fundamental y necesario que empieces a marchar en pos de eso que has pedido. La Biblia nos manda en Josué 1:9, es un texto que repetimos casi siempre, los dedicamos en los cumpleaños y en todas esas cosas. Y dice que debemos esforzarnos y ser valientes.
No, la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces pensamos que por ser cristianos y como yo oro y como yo hago, pues todo me tiene que salir bien. Todo tiene que marchar súper bien, le tengo que caer súper bien al jefe, el carro tiene que pasar a la hora exacta, no tienen que haber tacos, ni trancones, ni nada por el estilo, no me puedo enfermar porque es que como yo tengo una... No, en el mundo vamos a tener aflicciones, angustias, muchas cosas, pero ¿qué hace la diferencia ante todo eso que me pasa? Mi esfuerzo y lo valiente que yo soy para enfrentar todas esas situaciones. Eso es lo que hace la diferencia. El sol sale sobre justos y no justos, sobre todos sale el sol. Pero ¿qué hace la diferencia? El que sabe aprovecharlo, ¿cierto? Aunque seamos hijos de Dios, aunque tengamos herramientas tan poderosas en Él, como es el poder comunicarnos con Él, como es el poder adquirir sabiduría, como es el poder pedirle al Señor inteligencia, como es el poder tener la mente de Cristo, como es el poder hacer tantas cosas en Dios. Y siempre nos enfocamos en quejarnos, en no sé qué, en hablar del problema, en hablar de eso, en hablar de aquello, en vez de empezar a marchar y a hacer y a buscar soluciones. Los otros están aprovechando, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque es que ellos sí actúan, porque es que ellos sí marchan y nosotros no, a veces nos llenamos de miedos y temores y nos estancamos. Así que la invitación en esta hora es, más que llevar una vida de oración es muy necesaria, es muy importante, empecemos a actuar en pos de eso que hemos pedido. En ese tiempo es para que la juventud es muy yo he visto los jóvenes de la iglesia que son muy talentosos, súper talentosos. Tienen las niñas, mejor dicho, yo me quedo asombrada con todas las cosas que hacen. Y están ahí relegadas, están ahí escondidas, están ahí dominadas por sus pensamientos, por sus sentimientos. Cuando yo digo, pero por Dios, si tenemos tenemos un Dios tan grande, tenemos tantas promesas de Dios para nuestra vida. ¿Qué hacemos ahí escondidos? ¿Qué hacemos ahí llenos de temores? ¿Qué hacemos? Entonces es tiempo de pasar de la oración a la acción. Hay una oración que hizo un joven en la Biblia. Bueno, no sé si era tan joven porque no especifican qué edad tenía, pero que fue muy fundamental y muy determinante. Y es la oración de Javes. Yo no sé si en algún momento la han escuchado o la han leído. Y cuando yo escuché acerca de esa oración, yo la hice con mucha fe al Señor, con mucha, con mucho. No se imaginan con cuánta fe la hice. Y clamé al Señor porque había situaciones, de pronto uno viene de un hogar disfuncional, ¿cierto? Hay historias familiares que uno no quiere repetir. Créanme que hay muchas historias familiares que en mi caso yo no las quiero vivir. Las identifiqué y dije, no las quiero vivir, quiero algo diferente para mi vida. Entonces clamé al Señor, tal cual como dice la oración, clamé al Señor y le dije, ya no quiero más esto en mi vida, yo quiero en verdad tu bendición y que ensanches mi territorio, pero algo que quiero más que eso es que tu mano esté siempre conmigo para que me guarde del mal. Y yo creo que hasta aquí es lo que Dios ha hecho. Pero no solamente se quedó en la oración, yo he preparado el terreno para recibir la bendición de Dios. Así que si estás pasando por una situación difícil, si tienes un proyecto grande, si tienes un deseo grande, pídele al Señor sabiduría, pero empieza a marchar, empieza a actuar, empieza a hacer ajustes en tu vida. No era fácil madrugar, para mí era terrible madrugar, para mí era, no, yo prefiero trasnochar que madrugar. Toda la vida yo creo que muchos dicen, yo prefiero trasnochar que madrugar. Pero cuando el Señor empezó a hacer mañanas con Dios, empezó a prepararme. Empezó a prepararme. Fue muy difícil al principio, muy difícil, pero ya el Señor me ha venido preparando, me ha venido moldeando, me ha venido
como creando ese hábito en mí. Y aquí estamos, siendo bendición para muchas mujeres. Que tienes que salir de tu zona de confort, tienes que salir de tu zona de confort. Que tienes que salir de tu círculo de amigos que no aportan para tu vida. Si tienes que hacerlo por tus sueños, por tus anhelos, por Dios, hazlo. Los planes de Él siempre serán mejores que los nuestros. Así que ese es el consejo en esta noche. Hay una tierra prometida. Hay algo glorioso que el Señor nos ha prometido. Depende de nosotros si le creemos y empezamos a marchar para que todo empiece a abrirse o nos quedamos siempre clamando cuando el Señor ya ha determinado bendecirnos. Así que esa es como el consejo. En Dios tenemos tesoros incalculables. En Dios tenemos promesas inigualables. Tenemos una ayuda. Tenemos que es rico es saber que si a mí me falta inteligencia, puedo acudir a la fuente de la inteligencia. Que si a mí me falta sabiduría, puedo acudir a la fuente de la sabiduría. Que si a mí me faltan recursos para hacer algo, puedo acudir a la fuente donde abundan los recursos. Que si a mí me hace falta salud, puedo acudir a la fuente donde hay salud para mi vida. Pero debes o debemos empezar a acercarnos con fe al Señor, creyendo que Él es galardonador de los que le buscan y empezar a vivir conforme a esa promesa. Es necesario empezar a vivir conforme a ello. Así que vamos a pedirle al Señor en esta hora que Él nos ayude, a identificar cuando clamo, cuando actúo, cuando clamo, cuando actúo. Eso es lo que va a hacer siempre la diferencia en nuestra vida, en todas las áreas. Amén. Entonces, hermana Paola, si quiere hacemos una oración especial por esas mujeres que están allí, que siempre han vivido sumidas en sentimientos de depresión y lo alimentan y lo alimentan y lo alimentan cuando tenemos una palabra que nos da una paz mental y una cosa tan impresionante como escuchábamos en esos días de lo que la palabra hace en nosotros, que se nos está yendo la vida, por Dios, y no estamos disfrutando y gozando este evangelio tan poderoso que tenemos, y es una lástima real. Así que vamos a hacer una oración en esta hora. Soberano Jesús y Padre eterno celestial, en este momento, Señor, yo clamo por cada persona, por cada mujer que está escuchando, Señor, en esta hora. Algunas han pasado toda su vida clamando, algunas han pasado toda su vida, Señor, pidiendo una señal y tú has enviado señales y tú has enviado respuestas, pero ellos no han actuado, Señor, por sus miedos, por sus temores. Qué bueno, Señor, que seamos lo suficientemente sabias para saber cuándo tenemos que marchar, cuándo tenemos que actuar y cuándo tenemos que orar, Señor. Yo sé que tú estás allí. Tú buscas corazones, Señor, sinceros para usar. Tú buscas vidas, Señor Jesús, que estén dispuestas, Señor Jesús, para usarlas. Y tal vez hay muchas, Señor, pero no se atreven a ir un poco más allá. No se atreven a salir de su zona de confort. Claro que madrugar no es bueno. Claro que madrugar cuesta, Señor, pero es deleitoso cuando es para entrar a tu presencia, pero es glorioso, Señor, cuando muy temprano en la mañana podemos llenar nuestra vida de tu palabra, cuando muy temprano en la mañana podemos darte las gracias por todo lo que tú nos das, podemos reconocerte, Señor, podemos adorarte, Señor Jesús. La vida nos cambia, el día nos cambia, la actitud nos cambia, Señor, porque es esa presencia en la que habitamos, tu presencia, donde hay plenitud de gozo, donde hay delicias a tu diestra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a identificar cuán valiosos somos en ti, Señor, y cuán necesitadas, Señor, somos de tu presencia, de tu poder y de tu unción, Señor Jesús. En tu nombre santo te lo pedimos, Rey del cielo. Amén y amén. Gloria al Señor.